La literatura LGBTIQ+ ha evolucionado de la ocultación y patologización a una presencia más diversa en espacio y tiempo que corresponden a los cánones contemporáneos, de trágicas historias que podemos mencionar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con autores como Oscar Wilde y Virginia Woolf, a una literatura con una presencia de lucha, diversidad y normalización desde los años 70 y los años 80, hoy en día pudiendo también ir paulatinamente a otros géneros de la literatura como, por ejemplo, la fantasía y la novela juvenil. Y existen muchas cuestionantes con respecto a este tema que es por demás interesante y es el que estaremos analizando esta noche en Orgullosamente con respecto a la literatura precisamente. Hoy en día la literatura es un género literario necesario o ya ha caído en la limitación como tal para hablar de diversidad. Alberto Fuguet, escritor, periodista, uno de los más emblemáticos en Latinoamérica, estará con nosotros hoy, esta noche, en Orgullosamente, desde Santiago de Chile, para poder develar con respecto a estas grandes consignas que queremos conocer con respecto a la literatura. Su primera obra literaria nace en 1990, Sobredosis, que llega a tener un rotundo éxito en Chile como tal. El año 2000, la revista Times y CNN lo catalogan como una de las personas más influyentes en Latinoamérica del nuevo milenio. Posteriormente, también ese mismo año, una de sus novelas llega a la gran pantalla por parte de un cineasta peruano y por fin logra el año 2005 dirigir su propia película. Un invitado de lujo, sin lugar a dudas, analizando temas por demás interesantes esta noche en el programa y además nosotros también actualizando lo último en relación a la materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad diversa. Bienvenidos Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente, el Parlamento Europeo aprueba una resolución que prohíbe las terapias de conversión en la Unión Europea, mandando un fuerte mensaje político a la Comisión Europea para tomar medidas con respecto a este hecho gravísimo contra la comunidad LGBTIQ+. Más de 400 eurodiputados aprobaron dicha resolución. ¿Qué estamos discutiendo aquí? Pues increíblemente, porque estamos en 2026, que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. La homofobia sí lo es. Y que las mal llamadas terapias de conversión no son ninguna terapia, no. Son una violación grave de derechos fundamentales, prohibida por la Carta de Derechos Fundamentales en el artículo 21. La histórica votación se logra con 405 votos a favor de desterrar del bloque comunitario las prácticas que prometen curar la homosexualidad y la transexualidad, a base de rezos, celibato, golpizas y centros de internamiento. La iniciativa para eliminar estas prácticas arcaicas surgió de una iniciativa popular lanzada en enero de 2024 y que logró recabar más de 1.2 millones de firmas, por lo que su aprobación representa un hito en la historia democrática del continente y un ejemplo de lo que pueden lograr los movimientos LGBT cuando se unen en torno a causas comunes. En 2020, ILGA Mundo publicó un informe pionero sobre la cuestión, poniéndole límites al engaño, que explora el vasto campo de las técnicas utilizadas en todo el mundo, históricamente y en la actualidad, con el fin de intentar alterar la orientación sexual de lesbianas, gays y bisexuales, para impedir que los jóvenes trans inicien su transición, o bien de transicionen, o para forzar nuevas expresiones y roles de género, para que se alineen con los estereotipos sociales de masculinidad y feminidad en términos binarios. El informe también analiza los derechos humanos afectados, las regulaciones legales en vigor y las estrategias para restringir estas prácticas nocivas en todo el mundo, más allá de la regulación estrictamente legal. Actualmente en Europa, estas prácticas ya están prohibidas en Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Portugal y España, y ahora se abre la posibilidad de su abolición en todo el bloque. Otra de las medidas sobre el tema este año fue el llamado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en enero de 2026, a la prohibición de estas prácticas en 46 países.
Aunque no es una ley vinculante inmediatamente, esto insta para que el Consejo Europeo pueda tomar medidas concretas con respecto al tema. En información preliminar con respecto a ello, el Consejo Europeo debe presentar estas medidas a partir del 18 de mayo de esta gestión. Y el pasado 30 de abril en México, precisamente Querétaro, se aprobó la ley trans o ley de identidad de género conocida mundialmente. Con 14 votos a favor y 11 en contra, a partir de ahora, los mayores de edad podrán ir personalmente al registro civil para cambiar el registro de nombre y dato de sexo. Esto a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que antes pedían temas como testigos, temas también en relación al saber médico y todo un ámbito burocrático para este tipo de trámites. Esta noche conocemos más de esta noticia. El Congreso de Querétaro vivió una jornada intensa, tensa y profundamente polarizada. Tras más de 2 horas de debate, la llamada Ley de Identidad de Género, popularmente conocida como Ley Trans, fue aprobada con 14 votos a favor y 11 en contra, marcando un momento clave en la agenda de derechos en el Estado. Desde antes que iniciara la sesión, el ambiente ya estaba cargado. Afuera del recinto legislativo, activistas de la comunidad LGTB+, se confrontaron con grupos pro vida que realizaron oraciones para intentar frenar la aprobación. Adentro, la discusión no fue menos intensa. La iniciativa permite que personas mayores de edad puedan modificar su género en documentos oficiales de acuerdo con su identidad, un punto que encendió posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas. La diputada Andrea Tovar subrayó que la ley está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad, desmintiendo que tenga impacto en menores. Además, acusó que las posturas en contra pueden fomentar la discriminación y recalcó que la iniciativa busca alinearse con criterios ya vigentes a nivel nacional. El dictamen que hoy se vota específicamente establece que es para personas con 18 años cumplidos. Es decir, las personas mayores de edad son las que van a poder acudir al registro civil del Estado para identificarse, para poder ejercer este derecho a tener una identidad, que además, dicho sea de paso, tiene que ver con el derecho a la dignidad. No podemos decir que estamos a favor de la dignidad cuando votamos en contra de este tipo de iniciativas. Eso es una clara falacia, porque la dignidad va acompañada del reconocimiento y va acompañada de la identidad. Y si eso no lo tenemos claro, pues entonces no hemos entendido nada. En respuesta, el legislador Homero Barrera denunció presiones hacia integrantes de su bancada para votar en contra, basadas, según dijo, en información falsa. Aclaró que el dictamen no incluye a menores de edad ni contempla cambios en espacios como baños escolares. En un intento final por frenar la aprobación, el diputado Enrique Correa propuso regresar el dictamen a comisiones para revisar posibles vacíos legales en temas como el sistema penitenciario, uso de baños y competencias deportivas. La moción fue rechazada, y con ello, el camino quedó libre para la votación definitiva. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es de 14 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones. De esta forma, Querétaro también se suma a otras entidades en México en las que a partir de ahora las personas pueden cambiar el dato de sexo y registro oficial en el registro civil. Pero lejos de esta decisión legislativa para analizar con respecto a esta noticia, está más que claro un punto del que no podemos obviar, que el debate está lejos de terminar cuando se tratan estos temas. Y una de las películas en nuestro segmento de entretenimiento que estaremos abordando esta noche, Verity. Además, con 2 estrellas de Hollywood del que todas las personas conocemos. Dakota Johnson y Anne Hathaway vuelven a protagonizar una de las películas que esperan que rompa taquilla este 2026. Inspirado además en Colin Harvey, la famosa novela de Verity. Esta película no solamente se trata ya de un romance ambiguo o tradicional de lo que se propone comúnmente, sino a un thriller psicológico fuera totalmente de los cánones establecidos. Esta noche conocemos más de esta propuesta.
Lowen Ashling es contratada por Jeremy Crawford para escribir novelas para su esposa, Verity, una autora de bestsellers que no puede terminarlas tras un accidente. Lowen descubre verdades inquietantes sobre Verity mientras trabaja en la casa de los Crawford. Este punto de partida sitúa la historia en un espacio donde los límites entre la realidad y la percepción se difuminan, uno de los elementos característicos del género. Con su enfoque en el suspenso y los elementos psicológicos, Verity se perfila como una de las producciones que buscarán destacar dentro de la oferta cinematográfica de 2026, apelando a audiencias interesadas en historias complejas y atmósferas oscuras. Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words. But know one thing. There is no light where we're going. Darkness ahead. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Lienzo, escultura e instalación viva. Así se transformaron los cuerpos en lo que fue la última edición de la famosa Met Gala 2026. Con gran presencia de la comunidad LGBTIQ+, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York volvió a ser el recinto que recibió a las personalidades más emblemáticas del mundo del arte y del entretenimiento. Y esta noche repasamos los momentos más LGBTIQ+ que tuvo esta gala. Bajo el dress code, la moda es arte, inspirado en la exposición Costume Art, celebridades, diseñadores y artistas llevaron la creatividad al límite. Y sí, hubo de todo: drama, controversia, referencias históricas, guiños al cine, a la pintura y momentos que simplemente no se pueden explicar, solo sentir. Si algo dejó claro esta edición es que ya no basta con verse bien, ahora hay que contar una historia. Ahí entra Madonna, quien literalmente convirtió su aparición en una obra escénica. Vestida por Yves Saint Laurent y acompañada por Anthony Vaccarello, la reina del pop apostó por un look neogótico cargado de simbolismo. Su vestido negro de silueta estructural se combinó con un tocado escultórico en forma de barco. Sí, un barco. Un velo dramático y una trompeta de latón que evocaba rituales casi místicos. Todo el conjunto funcionaba como una reinterpretación contemporánea del arte medieval, con un twist pop. Pero el momento se elevó aún más. Su entrada incluyó a 7 mujeres que sostenían un velo gigante, convirtiendo su paso por la alfombra en una instalación viva. Además, el look rendía homenaje al artista surrealista Leonora Carrington, reforzando la idea de que lo suyo no era moda, era narrativa visual. Y si hablamos de llevar el concepto al extremo, Heidi Klum dijo: «Escultura, perfecto, yo me convierto en una». La modelo apareció transformada en una estatua de mármol viviente, con un diseño hiperrealista creado por Mike Marino,
inspirado en la Vestal velada de Rafael Monti. El resultado, látex y spandex convertidos en piedra visual. Cada pliegue, cada textura, cada sombra, perfectamente calculada para simular una escultura clásica. En redes, muchos no dudaron en coronarla como una de las mejores vestidas de la noche. Mientras tanto, Bad Bunny sorprendió con una versión envejecida de sí mismo, demostrando que la moda también puede ser humor, narrativa y performance. Más que rivales, la serie número 1 actualmente con temática LGBT se hizo presente en la alfombra. Tanto Connor Story como Hudson Williams acudieron al evento más exclusivo del año. Si bien el primero sorprendió con un elegante lazo en su cuello que se transformaba en una cola larga y llegaba hasta el suelo, Williams optó por un look más dramático y teatral, lleno de maquillaje inspirado en un traje de torero español. El cuero de Luke Evans, inspirado en arte homoerótico, el reconocido actor ha sido una de las sorpresas de la noche debido a su atrevido atuendo de Palomo Spain. Y es que la moda masculina fue aplaudida anoche. Muchos de los hombres invitados se rebelaron contra los estándares masculinos y no tuvieron miedo de experimentar con sus atuendos. Parece ser que Luke Evans entendió esto y decidió cumplir la etiqueta de la gala a la perfección, con referencia a las ilustraciones gays de Tom of Finland. Sam Smith acaparó todas las miradas. Diseñado por su pareja, Christian Cowan, el vestido del cantante, adornado con detalles en las mangas, cola de sirena y solapa forrada de piel, no ha podido causar más revuelo. Los fans han reaccionado al conjunto y lo han calificado como impresionante, sobre todo por sus dimensiones, pues el traje pesa 24 kilos. Para completar el look, Smith se ha decorado la cabeza con una larga y enorme pluma negra. Y la Met Gala, sin lugar a dudas, en esta nueva edición dejó algo muy claro. Ya no estamos viendo solamente ideas, sino que lo estamos viendo materializadas como tal. Outfits que llevan mucho tiempo el realizarlos, colaboraciones con los diseñadores más emblemáticos del mundo, pero también el involucrarse desde estas estrellas con el proceso creativo de los indumentaristas para lograr estas grandes obras de la indumentaria y dándonos también el ejemplo de algo muy claro, que el cielo al parecer ya no es el límite, sino la imaginación. Esta noche en nuestro segmento Revivamos la Historia estaremos hablando de uno de los grandes hedonistas del siglo XX, como muchas personas y contemporáneos lo llamaban, a Cole Porter, quien fue uno de los músicos más brillantes de la época, pero que además era la típica clase de hombre que llegaba a un lugar, que tenía el conocimiento de una persona culta, ingeniosa, pero que con el ojo derecho podía estar flirteando con el chico que venía también acompañado. Se casó con una multimillonaria, ganó un Oscar, pudo reinterpretar Broadway, pero también lo ocultó por muchos años para vivir su homosexualidad plenamente. Esta noche conocemos un poco más de la historia de este gran artista. Cole Porter nació el 9 de junio de 1891 en Indiana y fue el único hijo que sobrevivió de la pareja formada por Samuel Fenwick Porter, un droguero, y Kate Cole, de la familia rica e influyente. El padre de Kate, el abuelo O.J., quería para su hija un marido a la altura de su hacienda, pero la madre de Cole se casó con el tímido dependiente de una droguería. A pesar de todo, el abuelo ayudó con su dinero al matrimonio y después a su nieto, que tomó su nombre de apellido materno. A los 6 años, el joven músico comenzó a tocar el piano y el violín, aunque acabaría decatándose por el primero por considerar demasiado estridente el instrumento de cuerda. Su madre le hacía practicar 2 horas diarias de piano para suavizar la disciplina. Madre e hijo hacían versiones de canciones tradicionales, lo que irritaba al abuelo. Kate se volcó en la educación de su hijo y hasta corre rumor de que en una ocasión llegó a falsificar su expediente para mejorarlo. En 1905 entró en la Academia Worcester de Massachusetts, donde profesores y alumnos apreciaron con rapidez su carácter alegre y festivo. En Yale se hizo más popular aún que en la escuela. Sus canciones de ánimo para el equipo de fútbol se convirtieron en clásicos.
La mayoría de las canciones escritas en esta época versaban sobre la superioridad sexual de los hombres de Yale, algo que, conociendo sobre su orientación sexual, adquiere una perspectiva más compleja que la del simple grito del ánimo juvenil por sus colores. Cuando se graduó en 1916 había escrito casi 300 pegadizas proclamas deportivas, rimas plagadas de inconsciente ánimo hormonal. El abuelo O.J. Cole vio con frustración cómo su nieto malgastaba su dinero en una carrera dirigida a las artes y no a las leyes, como él deseaba. Porter se matriculó en Harvard, que pronto dejaría para ir a Broadway. Los inicios en la música para Porter no fueron nada fácil. Tras 15 representaciones fue cancelado por un estrepitoso fracaso de crítica y taquilla. Los periódicos fueron implacables con el joven Porter, del que llegaron a decidir que mejor haría en marcharse de la ciudad. Y así lo hizo. En 1917 se marchó a Francia para enrolarse en la Legión extranjera. Aunque contó a la prensa sus heroicidades en el campo de la batalla, se sabía que se había convertido por aquel entonces en un personaje famoso y querido de la vida social parisina. Su homosexualidad, iniciada poco después de Yale, vio el camino abierto en la vieja Europa. En 1919 conoció a Linda Lee, con quien contrajo matrimonio. A principios de los años 20, la pareja se dedicó a viajar con una cohorte de mayordomos y una vajilla de plata a cuestas, recorriendo toda Europa pasando largas temporadas en sus dos residencias fijas de París y Venecia. Por aquel tiempo, a Porter se le reprochaba aquella imagen de ocioso rico que de vez en cuando escribía alguna canción para alegrar a sus amigos, pero lo cierto es que se tomaba la música mucho más en serio de lo que parecía. De vuelta a Nueva York en 1924, encontraría su primer éxito en Broadway con Greenwich Villas Follies of 1924. Ese mismo año murió el abuelo O.J., y su madre le dio una herencia de $2 millones, que, sumados al millón que Linda obtuvo con su divorcio, lo convirtieron en extraordinariamente rico. Pero aquellos maravillosos años se vieron truncados en 1937, cuando cayó de un caballo y quedó prácticamente paralítico. Los médicos decidieron que era más prudente amputarle las piernas, pero su madre y su esposa se negaron. Sabían que la amputación acabaría con él. Después de más de 30 operaciones, siguió con sus piernas, pero sufrió un continuo dolor que no desapareció hasta su muerte. No obstante, nunca se quejaría. Sin lugar a dudas, hay detalles interesantes que todavía nos falta repasar. Yo te los presento en nuestro segmento Curiosidades. En los años 40 verían la luz éxitos como Panama Hottie o Let's Face It. Vivía ya en Hollywood. Su mujer, a la que no le gustaba el cine, seguía en Nueva York. Cuando contó a la prensa sus heroicidades en la Legión extranjera, no estaba sino cantando una metáfora, la de su amor homosexual en las fiestas parisinas. Del mismo modo que en Yale su pasión por los atléticos cuerpos masculinos le hacía escribir inspiradas rimas que no cantaban las alabanzas de un encuentro deportivo, sino al de su propio encuentro, figurado y secreto con todos y cada uno de los chicos que él se imaginaba en los vestuarios con un poder sexual superior al del cualquier contrincante. En 1946, Michael Curtiz decide hacer una película sobre su vida, obviando su homosexualidad. Cary Grant, a quien Porter consideraba uno de los hombres más atractivos del mundo, encarnó al músico de una cinta aburrida. Por entonces se pensaba que Dandy de Indiana estaba acabado, pero en 1948 apareció Kiss Me Kate, espectáculo basado en la fierecilla domada de Shakespeare que llegó a representarse más de 1000 veces. Poco tiempo después muere su madre y su mujer, y Porter cae en una profunda depresión que es tratada con electroshocks. En 1956 recibe el Oscar a la mejor canción por True Love de Alta Sociedad, una película en la que colaboraron Louis Armstrong y Frank Sinatra, sus cantantes favoritos. 2 años después le sería amputada una de sus piernas. Hasta su muerte en 1964 vivió recluido, alcoholizado y solo en su casa de Hollywood. La música permitió que el sueño entrara a formar parte de su realidad. Pero por ese motivo siempre aconsejó: no lo digas, cántalo. Para embaucar a nuestro propio destino con una sonrisa, al parecer, a veces se consigue. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Momento de entablar contacto esta noche en Orgullosamente hasta Santiago de Chile, porque tengo el placer de presentar a todos ustedes a Alberto Fuguet, escritor, periodista y cinematógrafo chileno. Bienvenido. Hola, Leonie, aquí orgullosamente
contento de estar contigo. Alberto, eres una personalidad muy conocida, no solamente en Chile, en Latinoamérica en general. De hecho, estás recientemente llegado del Festival Internacional del Libro de Colombia, donde has presentado tu última obra literaria, pero queremos analizar contigo temas por demás interesantes con respecto a la diversidad LGBTIQ+ en la literatura. Como primera pregunta, queremos conocerte más también desde el inicio en el que tú decides dedicarte al mundo de las letras. ¿Cuáles han sido tus autores favoritos? ¿Dónde te profesionalizas y cómo es que entras a este maravilloso mundo? Coméntanos. A ver, yo creo que básicamente la razón por la cual yo soy escritor es porque el idioma español es mi segunda lengua. Yo me crié en Estados Unidos, yo jamás pensé venir a Sudamérica o a Chile en específico, y yo hablaba inglés. Y en unas vacaciones, cuando yo tenía 11 años, fui como secuestrado por mis padres y nunca regresé. Y tuve que aprender español a la fuerza. Yo creo que ese trauma me ayudó a tomar la decisión quizás de escribir, porque era una manera de hacerme cargo del lenguaje español. Después yo creo que el tema, yo creo que cabemos de cuenta que el sentirse raro, queer, en una época sobre todo en que no era precisamente orgullo, sino más bien un secreto, me hizo como tener doble o triple vía. Y yo creo que un escritor es alguien que usa distintas partes de su personalidad, o se inventa vidas o inventa secretos. Yo creo que eso es la razón, con algunos de los elementos claves que te va armando tu ADN de escritor. Después, bueno, libros hay muchísimos, pero sobre todo a mí me impresionó mucho ahora un libro que yo voy a ayudar ahora a reeditarse, eh, que es Papelucho, que es una colección de un niño que escribe un diario, y hoy con el tiempo me doy cuenta, un niño muy pequeño, como de 7 años, que va contando todo lo que no puede decir en un diario de vida. Y siempre me ha llamado la atención que generalmente las mujeres son las que escriben diarios, tradicionalmente. Y esto es un libro que apareció en los años 40. eh, pero Papelucho era distinto, y me gusta eso, que era distinto, y yo me sentía cautivado porque alguien me escribía en español y yo podía entenderlo. No eran estos libros antiguos españoles de la época de oro. Y yo creo que Papelucho fue el primer crush, digamos, ¿eh? Pero hay muchos, obviamente. Claro. Incluyendo ahora, mi impresión, mi último libro tiene un subtítulo que es de Manuel Puig. Así que mi impresión es que mi escritor favorito al final es Manuel Puig, el argentino. Estudié periodismo en la Universidad de Chile, y yo creo que eso también ayudó a que fuera escritor, porque no me dejaban escribir periodismo como yo quería. Supone que había una especie de eh, como había que escribir de una cierta manera. Y yo me revelaba eso, o me parecía aburrido tener que escribir como una fórmula, y empecé poco a poco a escribir eh, a mi manera, por así decirlo, a escribir lo que me diera la gana para divertir a mis compañeros de curso. Y ahí fui surgiendo la idea de separar el periodismo de la... En ese momento me di cuenta que la literatura, para mí eran más bien relatos para entretener a la gente. Pero claramente al poco tiempo me di cuenta que yo podía tener control, por así decirlo, Leoni, sacar una vía secreta mía a los relatos, digamos. Y ahí empecé a escribir, a divertir a mis amigos, y después entré a talleres, empecé a mandar a concursos, empecé a ganar, y el resto, como se dice, es history, es historia, ¿ah? La verdad que yo publiqué mucho antes de lo que quizás estaba preparado. Mi primer libro es sobredosis, después una novela mala onda, los publiqué antes de tener 26. Por otra parte, Alberto, tenemos que hablar de tus obras literarias más emblemáticas con temática LGBTIQ+. Sudor, ciertos chicos, que de hecho es un repaso a la sociedad chilena, pero también Ushuaia, tu más reciente obra literaria. ¿Qué es lo que nos puedes comentar de estas tres obras? ¿Qué es lo que querías plasmar en ella? ¿Cuál ha sido el proceso creativo? Claro, lo que pasa es que yo siento que en mi obra hay dos tipos de obra, pero yo siento que todo es la misma obra. O sea, hay libros que tienen más, como que uno podría decir, como que los personajes están totalmente más visibles, o los personajes son gay, o son queer, o dudan. Pero mis otros libros, que supuestamente los personajes no son, claramente fueron escritos por mí. Entonces sí son personajes, yo intento escribir más de hombres, excepto la última novela. Y, y yo creo que siempre yo he escrito sobre hombres distintos, ¿ah?
A lo mejor algunos eran héteros, a lo mejor no, pero mis personajes son claramente hombres nuevos, hombres frágiles, hombres con dudas, una suerte como de nuevas masculinidades. Pero dicho eso, efectivamente yo tengo tres libros que yo considero son parte y que yo sé que son muy abrazados por la comunidad. Uno es el primero, pues, quizás parto, que causó mucho revuelo, que es Sudor, que básicamente es sobre un par de noches en Santiago, está ambientado como el 2014, que juega con la idea de la aplicación Grindr, ¿no? La idea como que en un momento todo cambió y había un secreto en el teléfono que permitía que como la tribu pudiera conectarse para conectar y para hacer otras cosas, ¿ah? Y este libro se llama Sudor, que trato de un poco de reírme o hacer una hoguera a las vanidades del mundo gay, privilegiado y donde importan más quizás el deseo que los vínculos. Después lo contrario, esto ocurre en 1986, o sea, en plena época de dictadura, una época análoga donde no había nada de lo que hablo en Sudor. Y este es un libro mucho más tierno de dos chicos que en rigor no se conocen mucho, pero siempre se están conectando y encontrándose en distintos lugares, porque en esa época no había teléfono, o sea, había teléfonos, pero no había ninguna red social, entonces la manera de conocer a otro era vía encontrándose en cines, en este caso fiestas especiales, porque si bien durante la dictadura había mucha represión, también había, como en toda ciudad grande, creo yo, locales o lugares de pequeño resistencias o lugares donde no entraba como el mundo o el país eh, que tiene que ver muchas veces, como en todas partes, con alcohol, con fiestas, con teatro, con música. Y ciertos chicos, es un chico llamado Clemente, que estudia periodismo, y un chico llamado Tomás, que entra a estudiar letras, y cómo se van acercando, ¿ah? Y se circulan, digamos, ¿ah? Eh, y escuchan mucha música británica de la época. Este es un libro que uno de los que más gusta y a mí me gusta mucho porque tiene corazón. Aquí no hay tanto erotismo, sino hay mucho deseo de encontrar a una media naranja, por así decirlo, Leoni. Y el último es de una mujer, hay un personaje principal, es Leticia, una mujer curiosa, una mujer intensa, argentina, que termina emigrando a Chile. Y hay una etapa del libro que me gusta bastante en que ella se acerca mucho, incluso tiene relaciones carnales con un chico gay, digamos, ¿ah? Que yo creo que también es un tema, creo que se ha tocado poco, el lazo entre chicos gay y chicas heteros, se arma una especie de complicidad especial. Y después esta mujer termina en Chile y termina estando embarazada, queda embarazada, no voy a decir de quién, y, y es su vínculo con su hijo, ¿no? Con su hijo, que yo creo que claramente es queer, pero a él le da mucho miedo. Esto ocurre a comienzos del siglo, este siglo. Este chico tiene un blog, este chico se llama Bruno, eh, y se siente totalmente solo en el mundo, ¿ah? Y esto es una novela más sobre salud mental, eh, sobre si una madre puede salvar al hijo, como yo en todas partes, como he estado mucho haciendo prensa con este libro, que ya me tiene medio mareado y loco. eh, yo digo que este libro es sobre un chico muy raro con una madre muy particular o muy intensa. O, dependiendo, también digo, depende de quién me pregunta, es la historia de una madre muy intensa que tiene un hijo raro. O sea, en ese sentido, este es un libro que está funcionando muy bien porque una madre, eh, que siempre me llama la atención que las madres de los hijos o hijas queer, ¿no? O en general. Yo siento que ya las madres es un vínculo muy extraño con sus hijos e hijas. Es un vínculo además que uno no pidió y es un vínculo que te va a acompañar incluso si una de las dos personas desaparece. Y, y por otro lado, mucha gente entran como por el hijo, ¿no? Y se conectan con la idea de, como me dijo un chico una vez, creo que me lo dijo en Perú, un lector me dijo, yo tengo madre, ¿ah? Entonces todo el mundo al final, toda la gente que, como tú, y toda la gente que nos está escuchando hoy, sabe lo que significa un vínculo con una madre. Yo diría que esos son tres al menos, también está no ficción,
¿ah? Pero eso, es difícil resumir los libros de uno, pero algo creo que hice, ¿o no? Detalles sin lugar a dudas interesantes. Alberto Fuguet continuará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa para poder retomar esta entrevista más adelante haciendo un análisis exhaustivo con respecto a la literatura LGBTIQ+. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Hechos de cultura, porque recientemente el argentino Matu Buiatti, fotógrafo, acaba de lanzar su nuevo libro fotográfico denominado La Isla, en el que al parecer el desnudo es el protagonista. Conocemos más de esta información. La Isla es un proyecto que surgió de 18 meses de encuentros con desconocidos. Es fotografía analógica, 230 fotografías, sin dirección, sin retoque. La imagen aparece como consecuencia del vínculo, no al revés. Un ensayo fotográfico en el que Buiatti fotografió a personas a las que nunca había conocido antes. Algunos encuentros se desarrollaron de inmediato, otros requirieron meses de conversación antes de tener lugar. La disponibilidad emocional fue la única condición esencial. Cuando aparece la desnudez, no se trata como espectáculo ni provocación, sino como una posibilidad relacional que emerge de la confianza y del tiempo compartido. Al incluir a personas que nunca antes se habían desnudado ante una cámara, el proyecto cuestiona la equivalencia entre la visibilidad y participación, subrayando que el núcleo del trabajo reside en la experiencia relacional más que en la completitud de la representación. En este proceso, explica Matu Buiatti, la conversación se convierte en un método central para llegar al resultado final. La imagen aparece solo después de haber compartido tiempo y de haber construido confianza, lo que sugiere que el propio diálogo puede convertirse en el camino hacia la fotografía. Carlos Herrera afirma uno de los textos que aparece en el libro, y en él escribe: la imagen funciona como el resto material de un proceso de intercambio afectivo, verbal y corporal. Y continúa: en La Isla, el desnudo se desactiva como género y se reconfigura como un proceso de contingente. El deseo, la distancia y la negociación coexisten dentro de un marco ético que desplaza la fotografía de un acto de captura a uno de coproducción. El prestigioso artista queer Slava Mogotin es el autor del texto de contraportada del libro y afirma: este libro debut del fotógrafo argentino Matu Buiatti es más que una colección de desnudos, es un diario visual de confianza y transformación. Irreversibilidad y aceptación de la toma no perfecta, fotografías analógicas y un acercamiento exhaustivo con aquellas personalidades que también han accedido a este proyecto que se pensó por al menos 8 meses antes de lo que fueron los posteriores 18 meses para su consolidación total, como una muestra clara de que las producciones actuales también pueden aceptar la inmediatez, la no perfección y por supuesto la conexión con sus protagonistas. Y en industria musical tenemos que hablar del gran grupo Almost Monday o Casi Lunes traducido al castellano, que inician el 2015 en San Diego, California, con sus, podríamos decir, integrantes originales que hasta la fecha continúan. Conocemos más de su talento. So get
el talento es de lo que sobra en Almost Monday. Yo te comento más detalles de su gran carrera en nuestro segmento Curiosidades. Almost Monday comenzó en 2015 tocando en la trastienda de una tienda de surf, influenciados por la cultura local y ganando popularidad con un sonido fresco y bailable, lanzando su debut oficial en 2019. Su música se caracteriza por líneas del bajo funk y estribillos energéticos y vibras soleadas. Han lanzado sencillos destacados como Live Forever y Highly Beeps. La música de Almost Monday presente en todas las plataformas musicales por si quieres echarle un vistazo. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Momento de retomar contacto esta noche en Orgullosamente hasta Santiago de Chile porque Alberto Fuguet continúa en un enlace en exclusiva con el programa para analizar la literatura LGBTIQ+. Alberto, ¿cuál es tu opinión con respecto a la evolución que ha tenido la literatura LGBTIQ+, desde sus inicios hasta esta época? ¿Cuáles son esos autores que tú nos das a conocer o que tú crees que son imprescindibles para conocer con respecto a la literatura queer de la que también haces énfasis? Coméntanos. Bueno, enorme. O sea, lo que sí yo creo que casi buena parte de los escritores canónicos, mucha parte de los libros que están en las bibliotecas, eh, fueron escritos por hombres gay. Algunos hombres gay, que bueno, en esa época casi todos eran hombres, ¿no? Los que escribían. Pero eh, yo fíjate como que no, obviamente que hay literatura gay, ¿ah? No siempre eso implica que sea buena, pero sí yo creo que hay lectores. A mí me interesa más, Leoni, que hayan lectores gay o queer, ¿ah? Porque habían autores que sí, por ejemplo, a mí un escritor estupendo en español que es queer es Manuel Puig de Argentina. Pero sin embargo, me parece que hay un escritor heterosexual que tampoco me importa mucho lo que la gente hace en la cama y qué son su vida privada o sus deseos. Pero lo importante es cómo son representados los lazos en los libros. A mí me parece que Vargas Llosa, por ejemplo, el premio Nobel peruano, es un escritor que digamos que es hetero, y sin embargo todos sus libros son sobre hombres, todos sus libros son sobre vínculos entre hombres, eh, sobre, yo creo que deseos o formas de relacionarse, ¿no? Quizás no explícitamente, aunque algunos sí. Él tiene varios personajes que sí se declaran homosexuales. A mí un escritor que a mí me gusta mucho y que es como alguien fundamental es que murió este año, me equivoco, a comienzo del otro, a fines del otro, Edmund White, el norteamericano, que hizo La habitación de este chico y que ha escrito, no sé, unos 30 libros, y creo que él fue como como le dijeron, como el abuelo de la literatura queer, de la literatura queer sin culpa y de la literatura queer fuera del closet, ¿no? Porque como te decía yo, hay muchos escritores que fueron gay que no quisieron tocar el tema, ¿ah? Tanto a nivel literario o a nivel público, ¿ah? Pero sí creo que toda persona que lee se da cuenta donde él o ella se identifica. Y yo creo que lo importante es que esos libros, que sea quien sea lo escribe, toquen la idea más universal, que es ser raro, ser distinto, no sentirse del todo parte. ¿Ah? Pero claro, podríamos hacer una gran lista. A mí me gusta mucho un poeta argentino llamado Mariano Blatz, por ejemplo, si tuviera que nombrar otra persona. Ajá. Crece, la lista crece y crece y ahora hay mucho más visibilidad claramente en el cine y en la televisión y hoy incluso con Post Heartstopper es casi una nueva normalidad, ¿no? Y eso era algo que era inimaginable. ¿Ah? Alberto, ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿qué consideras con respecto a la terminología literatura LGBTIQ+? ¿Lo consideras una categoría necesaria o una limitación hoy en día? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido que enfrentar al publicar literatura LGBTIQ+? A ver, parto por atrás. Yo supongo que sí es necesario, supongo, pero sí es una limitación. Yo creo que eventualmente el verdadero adjetivo es el apellido del escritor, ¿no? ¿Ah? O darte cuenta de las portadas, no sé, ¿ah? Yo no siempre me siento necesariamente conectado con, no porque alguien es boliviano o chileno o latinoamericano incluso, significa que tiene que ver conmigo. Yo claramente sí, yo me siento parte, obviamente soy chileno y escribo en español, pero yo me siento sí parte de una
especie de canon, ¿no? Eh, yo insisto, yo creo que a mí la palabra que más me atrae es queer. Sobre todo incluso la obra mía que supuestamente es como mala onda. Mala onda es la de un chico de 17 años en un colegio que yo creo que probablemente es hetero, pero ¿qué importa, no? Porque a mi público gay le gusta mucho Matías, ¿ah? Porque siente que se abre, que cuenta lo que siente por dentro, que duda, que no es perfecto, que tiene miedos. Eh, Mira, yo creo que en el momento en que yo me puse más gay, por así decirlo explícitamente, yo ya estaba grande, el mundo había cambiado muchísimo. eh, eh, no corrí, ¿cuál es la pregunta? No corrí tanto riesgo, creo yo. Lo que sí yo creo, y esto yo creo que cualquiera lo sabe, que por mucho que se pierde algo, se pierde algo. Yo creo que ahora lo estoy recuperando. Pero tú al entrar en esa casilla, como entré yo, un poco el mundo hétero, que sigue siendo muy importante, el mundo como más académico, el mundo de los premios. Yo siento que todavía el mundo de la literatura, como mucho de las artes y la política, para qué decirlo, está manejado por un mundo patriarcal, un mundo que le da miedo a lo queer, que no, un poco lo desprecia. Entonces sí, yo siento que tuvo un costo como de quedar como el freak, ¿no? Como el chico gay, ¿no? Yo creo que ahora con Ushuaia noto un cambio, ¿no? Noto un cambio como que ya se acostumbraron, o el hecho que la novela es más sobre una mujer, pero a la mayoría de la gente le da un poco miedo, sobre todo a la gente que no es gay o no es queer, le da miedo hablar o incluso leer libros que son queer. Yo creo que eso es es un limitante, algo que quizá en la música no sucede tanto, porque todo el mundo ¿ah? Escucha música de cantantes queer, digamos, ¿ah? ¿no? Pero yo creo que el creer que todo es celebración me parece que están sobregirados, ¿ah? De que hay un costo, hay, Leonie. Yo no sé si mis libros llegan a Bolivia, yo he estado en Bolivia, he estado en algunas ferias, he estado presentando algunos libros, pero bueno, con la tecnología actual están los libros electrónicamente, están los busca libre, ¿ah? Y, y nada, el que busca encuentra, ¿no? Esa parte también de los desafíos. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Alberto, queremos agradecerte enormemente por estos minutos de entrevista y poder analizar también, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, lo que hoy significa la literatura diversa. Gracias por este contacto. Felicitaciones a ti por hacer patria de Usco, por hacer algo que yo creo que tú también debes pagar alguna culpa o alguna precio. ¿Ah? Eh, Tú estás claramente abriendo caminos, ¿no? Así que felicitaciones. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y esta noche en Orgullosamente tenemos dos contactos internacionales y nos desplazamos hasta Barcelona porque está con nosotros en Orgullosamente Matu Buiati, fotógrafo argentino. Bienvenido. Muchas gracias, León, y gracias por hacerme parte de este espacio y bueno, y a todos los que están mirando el programa. Matu, dábamos un hincapié en nuestra nota en el programa con respecto a lo que ha sido la presentación de tu libro fotográfico La Isla. Coméntanos un poco más en este detalle. Algo que nos parece muy interesante es que tú apuestas por la no perfección, la fotografía analógica, primera foto y esa es la que se queda y conexión principalmente con las personalidades que han participado de este proyecto. Coméntanos. Bien, bueno, gracias por todo, por este espacio. La isla fue un proceso mío interno que me llevó 18 meses, en donde no había un punto claro al principio, sino una necesidad de expresar, una necesidad de generar encuentros, generar imágenes dentro de esos encuentros y como tú lo has dicho, imágenes que no necesariamente tenían que ser perfectas porque yo no venía de la fotografía, no soy un fotógrafo que hace un libro, sino que venía de la pintura, venía de determinadas, de determinados oficios que no tenían nada que ver con la fotografía, entonces a mí la fotografía perfecta no me interesaba ni me representaba.
Pero sí, lo que a mí siempre me interesó es comunicarme con las personas, entenderlas, escucharlas, que me escuchen también, contar. Y dentro de todo ese mundo encontré la isla. La isla es un lugar de encuentros, un lugar donde la gente se conoce. Pasaron 11 personas por la isla, que valga la pena mencionar, la isla no es un espacio geográfico, sino que la isla se transforma luego se desplaza de lo geográfico para transformarse en un concepto. La isla es un concepto de necesidad de aislamiento, de necesidad de estar solo, acompañado, estar protegido en un lugar pequeño, pero no necesariamente la isla como tal, ¿sí? Em, para mí la imagen perfecta nunca fue importante porque lo que realmente era importante para mí era que las conexiones entre las personas sean importantes, porque si las conexiones se lograban ser fuertes, lograban ser poderosas, la imagen por consecuencia iba a ser poderosa. De hecho, si ven el libro, cuando vean el libro, se van a dar cuenta que la imagen termina siendo una imagen buena, no quizá por lo técnico, sino por lo poderoso de la imagen. En cuanto a la desnudez no fue buscada desde el principio, sino que la intimidad que se iba generando a lo largo del tiempo iba provocando que la desnudez vaya surgiendo, que la desnudez vaya apareciendo, pero no como una búsqueda inicial, ni como una necesidad, sino como una representación de la intimidad que se generaba dentro de la isla, dentro del proceso de la isla. No olvide, vale la pena remarcar que hay un capítulo que es el primer capítulo de Valentín Garbi, que es un capítulo que dura 12 meses enteros. Son 12 meses de estar conociéndolo, hablando, charlando, que me cuente cosas de su madre, de su familia. Él obviamente tiene muchos años menos que yo y se transformó en una especie de hermano menor. Y, y la desnudez realmente no era para nada buscada en ese capítulo. Y bueno, cuando estábamos ya terminando su capítulo, 12 meses después, la desnudez surge, pero surge como una consecuencia natural de dos personas que están conviviendo ya hace mucho tiempo y que de repente uno se baña, uno cocina y la cámara está disponible y la foto sale, pero eh, de esa misma manera se traduce toda la desnudez del libro. El libro no busca ser solamente un libro de desnudos, sino va mucho más allá. La desnudez es una consecuencia del vínculo que atraviesa de punta a punta a las personas que somos parte de la isla. Y nosotros seguramente estaremos al pendiente de ver cómo evoluciona todavía este circuito que estás empezando también para dar a conocer sobre este proyecto. Gracias por este contacto. Por favor, gracias a vos y a ustedes por escucharme y darme este espacio. Esta noche en nuestro segmento Oportunidades, grandes oportunidades para la comunidad LGBTIQ+, presta atención. ILLAS te invita a su convocatoria nacional, edición 2026, Escuela Nacional de Artes Plurisexuales. Revisa las bases de la convocatoria en su página oficial, dirigido a todas las diversidades sexuales y de género de Bolivia, con un gran sentido de responsabilidad y compromiso con el aprendizaje y el arte, rumbo a la elección de la soberana de la belleza plurisexual ILLA Bolivia 2026. Antesala del evento nacional en Santa Cruz, la noche final en La Paz. Más información a través de sus páginas oficiales. Como siempre yo lo digo en este espacio, esta puede ser tu gran oportunidad. Antes de finalizar, y como ya es costumbre, cada noche en Orgullosamente una nueva sugerencia de literatura diversa.
este caso tenemos a Nimona, de Andy Stevenson. En Nimona seguimos la historia de Nimona, una chica que tiene la capacidad de transformarse en diversos animales o de cambiar forma incluso como persona. Y la gran meta en la vida de Nimona es ser la secuaz del villano perfecto, y es por eso que se vuelve la secuaz de Ballister, un caballero que acaba de ser básicamente difamado por todo el reino debido a un accidente y que ahora está en su etapa de villano, digamos. La verdad es una historia muy bonita, el arte es precioso. Nimona tiene una película en Netflix, es preciosa, los va a hacer llorar, por favor véanla. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad sobre la literatura LGBTIQ+, un campo que ya tenemos bastante recorrido en el programa, pero que seguimos todavía analizándolo porque hay temas que todavía quedan pendientes sobre todo lo que significa hoy estos espacios desde el arte y la reivindicación cuando tocan temáticas de diversidad. Grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones y siempre lo digo, las estrellas de la comunidad LGBTIQ+ de Bolivia y el mundo en cada programa de Orgullosamente. La cita conmigo el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión. From